En esta clase vamos a estar volando sobre toda esta temática que rodea este tiempo del comienzo desde 1810, 1760, que estamos hablando de la Revolución Industrial, hasta 1860, esos 100 años importantes, que como acá lo marcamos, tenemos una figura muy importante, pero diríamos que insoslayable, que es la Academia de Bellas Artes. ¿Qué le vamos a hacer? Está y hay que mirarla y hay que estudiarla y no hay otra cosa. Además, como arquitectos, tenemos que saber de qué se trata, y en la experiencia de saber de qué se trata va a estar justamente nuestra posibilidad de reflexión. Vamos a remeter. El título que le pusimos fue El pasado en el presente. ¿Por qué significa esto? Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar esto, el pasado en el presente. ¿Cómo? El pasado parece las memorias del porvenir, o esa otra de, ¿cómo era que se llamaba la de las guerras de las galaxias? Que era el futuro, el presente en el futuro. Ese juego de palabras que convoca a la confusión. Y esa confusión del pasado en el presente es justamente lo que vamos a empezar a mirar ahora. Pero vamos a empezar con un cuentito. En un museo, el MoMA, o sea, el Museo de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aparece una madre y le venda los ojos al chico. Uno se lo dice, ¿qué es esta mujer? Le venda los ojos y al chico lo reba, así, lo pone frente a una obra y dice, mamá, déjame hinchar, que yo que lo ha hecho, por supuesto, el chico. Y entonces le destapa un poquito y dice, mira, ¿qué ves? Y ve esto que se ve ahí, que es un cuadradito así chiquitito. Y el chico que le dice, nada, no veo nada. Le destapa un poquito más y ve un poquito más, como está acá, un poquito más. ¿Qué ves? Le dice, no veo nada, mamá, no veo nada. Entonces, le destapa los ojos, pero al destaparlo lo lleva un poco más atrás, como 2 o 3 metros, y claro, lo que se le abre delante de él, de la madre y el chico, es esto, que son las ninfeas de Monet, que es un enormísimo tríptico casi circular, a donde están representados bajo un fondo azul las flores que flotan en un espacio irreal o qué sé yo qué. Entonces el chico dice, esto es maravilloso, esto es fantástico. Entonces, ¿qué es lo que vieron? La luz jugando sobre el agua, donde el espectador no existe. O sea que es esa imagen tan absolutamente presente que yo soy cualquiera, yo no sé ni dónde estoy. Entonces, lo que se aprecia claramente es que no hay ningún borde, no hay esquinas y no hay otra opción que sumergirse en esas capas de color. Y por algo, dijo este hombre, el universo pasa por mi estanque. O sea que Monet está diciendo que todo lo que ocurre en el universo puede verlo reflejado en el estanque. Eso podemos analizarlo con 2 opciones. Una que es la realidad de ese estanque, de esa situación, y la otra en contra, que es la idealización. En cuanto a esos pares tan opuestos, en la idealización podemos engancharnos justamente con cuantas cosas que dicen las mujeres, en lo posible busco el amor imposible. O sea que la idealización parecería buscar la idealización, el hombre imposible, la princesa perfecta. Bueno, eso fue el objetivo de la Academia de Bellas Artes, o sea, la idealización. Vamos a lo concreto. Para ellos, ser y parecer era lo mismo parecer que ser. O sea, realidad, ficción, era toda una representación. Y si nos vamos a lo que sostiene en Las ciudades invisibles Italo Calvino, podemos recordar que las ciudades son un conjunto de muchas cosas, de memorias, de deseos, de signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía.
Pero estos trueques no lo son sino solo de mercancías, sino también trueques de palabras, de deseos y de recuerdos. Y es en esta melange que pone a nuestra idiosincrasia Calvino, es a donde vamos a anidar la labor de esta academia. Por otro lado, voy a apelar a otra vía de trabajo. En las sociedades arcaicas, la danza, la música, la elaboración de formas plásticas y signos hechos sobre el cuerpo, como se pintaban, como se presentaban ante los semejantes, y en esa ritualidad de los movimientos sistemáticos que iban asumiendo uno al lado del otro, estaban manteniendo, como dice Guattari, una especie de agenciamientos territoriales de enunciación. Es difícil, ya sé que es difícil, pero vamos todavía. Agenciamientos territoriales de enunciación. Quiere decir que al tuntum yo me sentía integrado a la tribu. Tal vez no hubiera entendido muy bien lo que hacía, ni por qué lo hacía, pero me pintaba, me ritualizaba, porque evidentemente seguía ese agenciamiento territorial de enunciación. Y era ese juego que estaba produciéndose allí, a donde todo el conjunto de la alteridad social estaba conjugada en una misma filiación y alianza, o sea que se unían en una ontogénesis personal mediante ese juego de clases, de edad y de iniciaciones. Toda la tribu bailaba. De modo que cada individuo se encontraba envuelto en varias identidades transversales, colectivas, y en un cruce de diferentes vectores de la subjetivización parcial. Es difícil, pero pensemos en el tuntum, a donde de alguna manera, si yo hacía ese movimiento, me sentía de alguna manera parte de esa situación. Entonces, esas vías de exteriorización de los agenciamientos de enunciación era para acentuar la individuación de la subjetividad. O sea que, evidentemente, yo me sentía un individuo del conjunto de esa tribu. Bueno, y ahora, pensando en esa tribu, en ese agenciamiento territorial de enunciación, vamos a Rosario. Y en Rosario veo que los monumentos urbanos construidos durante este periodo no son de acá. Son circunstancias exógenas, o sea, por fuera del ambiente, con profesionales que vienen de afuera, con materiales que vienen de afuera y con gente que vino de afuera, o sea, inmigrantes. ¿Y qué hacen? Y tienen justamente productos atávicos de grupos que justamente a la formación del nuevo grupo en Rosario les interesa presentarse a los demás como parte de la tribu. Como que yo voy a elegir un comerciante de Marsella, voy a elegir trato con vinos que vienen de Génova o aceite de oliva, y yo puedo tener el mismo tuntum, que puedo tenerlo con uno de Madrid y puedo tenerlo también con uno de Nueva York. O sea que no hago más que tener la connotación fehaciente que conozco cuáles son las pautas que tengo que absorber para poder tener un diálogo de pares. Esto tan difícil, creo que sería bueno que lo vayamos reduciendo a la práctica arquitectónica. La Academia de Bellas Artes impartía ciertas premisas que eran el tuntum de la tribu. Y los edificios acá en Rosario de alguna manera los seguían. Vamos a tomar uno cualquiera, que son los tribunales provinciales que están en la calle Moreno, frente a la Plaza San Martín, que fueron construidos en 1889, o sea que prácticamente contemporáneo con la Torre Eiffel, que es París. Y este edificio, acá hay una imagen trucada, porque la imagen está muy retocada, pero también nos hace ver que esa imagen de La Pampa que teníamos presente
en las obras de 50 años atrás no ha cambiado mucho, porque la ciudad también que se ve a derecha e izquierda es totalmente chata y extendida. Pero en el edificio reconocemos acentos en cada una de las esquinas, es una planta en U, o sea que hay una circunstancia de un pabellón, otro pabellón, otro pabellón, otro pabellón, muy marcado, pero ni principio ni final, o sea que si este es el principio es igual al final y el final es igual al principio. Pero ¿qué hay? Hay una gran torre en el eje fundamental que se distingue de toda la ciudad. 1898. 30 años antes teníamos una torrecita en la parte del río con la torre de los ingleses del ferrocarril, que también era una torre con reloj, tenía cuatro caras, o sea que marcaba la hora de la ciudad, pero la escala de aquella torrecita con respecto al ejido urbano era notoria, porque era como la torre de una iglesia, mientras que esto, para hacerse notar por toda la ciudad, toma una altura muy considerable. Y además hay una profusión de estatuaria. Vemos la imagen de la justicia y otras tantas alegóricas en cada una de las esquinas. Entonces vamos a entrar dentro de este trabajo para ver por qué esto puede ser un agenciamiento territorial de enunciación y cuáles son los aspectos que tienen presente justamente dentro de los lineamientos de aquella academia que vendría a ser como el brujo de la tribu, por ejemplo, el que marcaba cuáles eran las circunstancias que tenían que tener los demás. Pero vamos a seguir con nuestro análisis formal, extraformal y el estudio sincrónico que nos va a llevar a una diacronicidad para ver de dónde viene esto. Entonces, estos monumentos los tenemos justamente dentro de toda la ciudad y este es muy significativo por cuanto es la torre más alta de la ciudad, o sea que es la que más se quiere destacar. ¿Y cuál sería la aceptación que va a tener? Y no ser transgresor, todo lo contrario, sino estimular a que aquella élite dominante de burgueses notables rosarinos, en su plan de parecerse a sus pares internacionales, pudiera llevar fe a ciencia de esa identidad. Bien, tenemos un edificio, tenemos los que eran agenciamientos territoriales de enunciación y ahora veamos cuáles eran las consignas que pasan por debajo de la puerta como el paradigma formal que se emite desde París en un juego de espejos entre modelos distintos en distintos lugares del planeta. Un apreciable historiador argentino de la arquitectura, Federico Ortiz, afirmaba que el liberalismo, que es la corriente económica de este momento, se conformó con una fórmula común al gran concierto de naciones regidas por esta ideología ecuménica, o sea, de todos, que fijaba para cada una un papel dentro del conjunto. La Argentina ingresaba a ese conjunto, liderado por Francia en el aspecto cultural e Inglaterra en lo económico. Inglaterra estamos viendo en su producción industrial y Francia en su producción cultural. ¿Qué emite Francia? El nuevo Louvre de Eiffel marca justamente sus pabellones de esquina el canon, o sea, cómo debía ser la cosa. Ejemplos de eclecticismo como el que también vimos en la ópera de Garnier en París, donde todo era válido siempre que se ajustara a esa estructura absolutamente observada como como un esqueleto a donde podía cargarse con cualquier forma, pero que eso tenía que respetarse, que se llama la taxis. Si vemos en la ópera de París, en un corte longitudinal, podemos observar que de a poco va creciendo, o sea que la ópera en el corte va teniendo una representación hacia el exterior, exactamente lo que ocurre en el interior. La sucesión de ambientes, o sea, la promenade que está auspiciando la academia, o sea, el pasaje de un espacio a otro
concatenados hacia la admiración final, o sea, algo que realmente inaudito, que no puede pensarse de otra manera. Acá, en estos planos originales, podemos encontrar cada uno de los detalles, pero el que más estamos haciendo hincapié es en el corte, o sea, en el que realmente interesa ver, porque incluso si nos fijamos con exclusividad en la parte de la sala, tiene la cúpula un desarrollo extremadamente forzado para que desde el frente pueda apreciarse esa secuencia, o sea, la secuencia de los ambientes. ¿Y qué está diciendo esto? La taxis está presente, la estructura está mantenida y adentro la ponemos con forma de donde quisiéramos buscarla. Todo es válido. Y estructuras metidas en lugares precisos a donde realmente los escultores están trabajando de acuerdo con ese principio de equilibrio, de simetría y de orden. ¿Por qué? Porque la academia inundaba todo. La academia decía, de alguna manera, no ella, sino la orden, el tuntún de ese agenciamiento, a un campo común de toda la plástica, donde se debía plasmar esa situación y no otra, porque lo demás era rechazado. Justamente, la primera exposición de los impresionistas fue rechazada. Entonces, ¿qué llama? Refusé, o sea, los rechazados. Eso acá no va. Eso no es idealización, eso es subjetivización. Querer captar la luz, el momento, las circunstancias. No, eso no. Vamos al ideal, a lo que no varía. Entonces, ¿cómo hacía un alumno como ustedes o como puedo pretender armarlo? Iban a los ateliers, o sea, iba a los lugares a donde estos profesionales trabajaban y tenían como aprendices el honor de ser admitidos. Vamos a hilar unas palabras para ir concretando. El campo común de la plástica lo invadían los preceptos. En los ateliers se enseñaba, la academia no enseñaba, eran los ateliers los que enseñaban y el aprendiz tenía un honor en ser admitido. Pero ¿qué hacían? Cada año iban a dar examen a la academia, que era la que controlaba lo que habían aprendido como aprendices en los talleres. Y ahí tenían exámenes de admisión que tenían que tener cartas de presentación del patrón, o sea, del arquitecto, y de este modo podían ser considerados aspirantes. Los exámenes eran rigurosos y no se podía fallar más de una sola vez. La única condición era que la edad del postulante fuera menor de 30 años. Se referían a matemáticas, geometría descriptiva, historia, ornato, y estas meses eran una vez al año y después se hicieron semestrales. No cobraba ningún arancel, pero cuando el alumno, el élève, pasaba del ingreso, podía pasar a la segunda clase, es decir, a la idea de comenzaba la carrera, como si dijéramos ahora. Había terminado un preuniversitario. Y allí entonces tenía dos categorías, los esquicios, que eran decirle, bueno, vamos a hacer algo y rápidamente lo hace. Como vimos el esquicio de Paxton cuando fue para hacer el Palacio de Cristal. Y lo otro eran los proyectos, rendu, o sea, las entregas. Palabra que todavía seguimos usando, las entregas de arquitectura, sé que viene de acá. Y la otra cosa es que la teoría no existía, o sea, la teoría no era algo como que se puede aprender de un libro, era la práctica que se iba acumulando y entonces los ateliers iban dando sus trabajos a un caldo común y allí es donde se generaba la teoría. Durante todo el siglo XVII, durante todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XX esto ocurrió. Vamos a sintetizar. Los principios fundamentales eran 5. Unidad, o sea que la esencia de la belleza era el acuerdo íntimo entre cada parte del conjunto. Mi nariz tiene que estar pareciendo semejante a toda, si no, cirugía estética. Bueno, o sea que lo que tengo que tener es una especie de acuerdo íntimo entre cada parte y que ninguna parte puede irse al diablo con respecto a los otros, como Cyrano de Bergerac era un hombre a una nariz pegado. No, eso no es de la academia. Simetría rigurosa,
hay un lugar para cada cosa, o sea que no se puede pensar en que puede haber desorden. El orden está sistemática, armado por la simetría. Otra palabra clave, determinación. El edificio debe ser sencillo, claro, fácilmente comprensible, nada de vuelta, nada de recoveco, todo tiene que ser perfectamente aceptado, como la torre de nuestro edificio, o sino también la cúpula de la ópera, que se remata hacia arriba porque tiene que ser aceptado, porque tiene que formar parte del conjunto. Acá viene una fuerte. Tamaño, variedad, alegría, monotonía. Ningún miembro sería demasiado grande, como la nariz de Cyrano. Todo tiene que ser razonable, práctico, lógico. Todo tiene que estar dentro de un control, dentro de algo que no puede ser evitado, algo que no puede cambiar. O sea que aún las circunstancias de agregados de una pieza luminaria o un sillón adosado a la pared tiene que seguir el mismo principio, a donde es como un juego de mamushkas, a donde todo encaja uno dentro de la otra porque tienen exactamente el mismo principio. Y no puede haber nada que sea sorpresivo, como esta broma de poner un bebé con piernas de señor grande. O sea que todo tiene que ser de alguna manera sin llamar demasiado la atención. Y la disposición se refiere a que el conjunto tiene que ser visto de un solo golpe de vista. O sea que no puedo estar, a ver cómo es esto, qué pasa acá. No. O sea que la posición del observador está totalmente asumida como que es un observador que no sé dónde está puesto, no tengo idea dónde está puesto, está en la más remota galaxia. Y la obra es casi, como podría decir, como un plato volador, porque está completa en sí misma, como si fuera un universo dentro del universo. Claro, el chico, cuando sacaron la venda y vio la ninfea de Monet, nada que ver con lo que estamos hablando. Evidentemente era algo completamente distinto. Pero volviendo a la academia, lo importante que más agarraban con el dedo así levantado era que había que asumir un partido. Palabras que no son todavía absolutamente normales, contemporáneas. ¿Qué partido tenés vos para esto? No el partido de fútbol. ¿Qué partido? ¿Qué idea? Claro, ahí está. ¿Cuál es la idea rectora de tu proyecto? Y otra cosa importante para ello era la composición, es decir, cómo se ponían las partes juntas dentro de todos esos principios, porque cada parte también había sido estudiada antes de ser insertada dentro de esa torta general. Y acá va la última. Asumían que había partidos clásicos, y ahí está la base del eclecticismo. Había partidos y había resoluciones clásicas, como por ejemplo, cuando está trabajando Cenillosa para la Caserón de Rosas, tiene presente a Serlio trabajando una planta cuadrada con 4 pabellones. Tiene idea en su disco rígido de Palladio, o sea que hay partidos clásicos que se pueden reproducir y que pueden seguir adelante. Bueno, tomamos el caso, Borges también reproduce cuentos de otros y los arma de otra manera, o sea que también sería una idea que no es plagio, sino que es rearmar una corriente que viene golpeando y que Picasso recrea las meninas en 5 o 6 dibujos distintos. Dentro de todo esto, estas palabras finales del tamaño, variedad, alegría, la composición y el partido, sería interesante ahora volverlas a hacer ustedes, cada uno de ustedes en su propia casa, con el esquema de este edificio que estábamos hablando de los tribunales. Y creo que sería interesante ver en qué momento, si encuentran alguna transgresión, pepita de oro. Vamos a ver cómo podemos después hacer en el debate, cuando sea presencial. Si yo encontré esto, mire que acá tanto la simetría, no creo. Pero bueno, por lo tanto, les dejo el trabajo para que ustedes realicen la tarea y que nos veremos en el momento del debate.